El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. Capítulo 18. El tesoro. Al otro día por la mañana, cuando Dantés entró en el calabozo de su compañero, halló a Farías sentado, con tranquilo rostro, iluminado por el rayo de luz que penetraba por la angosta ventana de su celda. En la mano izquierda, única que, según hemos dicho, le quedaba libre, tenía un pedazo de papel que, enrollado de mucho tiempo, tenía la forma de un cilindro que oponía tenaz resistencia a extenderse. Sin decir una sola palabra, mostró a Dantés el papel. «¿Qué es eso?», le preguntó. «Míralo bien». Miró con la mayor atención. «Nada. No veo más que un papel medio quemado, sobre el cual distingo trazados caracteres góticos con tinta muy rara». «Pues este papel, amigo mío, es, y puedo ya confirmároslo ahora, puesto que os tengo probado, este papel es mi tesoro, cuya mitad de hoy en adelante os pertenece». Un sudor frío bañó la frente de Dantés. Hasta entonces, en tanto tiempo transcurrido, había evitado hablar a Farías de aquel tesoro, origen de la acusación de locura que pesaba sobre el desdichado. Con su natural delicadeza, Edmundo había cuidado no tocar aquella cuerda que vibraba dolorosamente, y Farías, por su parte, había observado silencio, interpretando Edmundo ese silencio como una vuelta a la razón. Pero en aquel instante las pocas palabras que pronunciara Farías después de tan penosa crisis parecían indicar una grave recaída en su enfermedad mental. «¿Vuestro tesoro?». Farías se sonrió y dijo: «Sí, bajo todos aspectos sois un noble corazón, Edmundo, y echo de ver por vuestra palidez y asombro lo que sucede en vuestro interior. Pero no, tranquilizaos, no estoy loco. Este tesoro existe, Dantés. Si no me ha sido dado el poseerlo, vos lo poseeréis. Nadie ha querido escucharme ni dar crédito a mis palabras, porque me juzgaban loco, pero vos, que debéis saber que no lo soy, escuchadme y después seréis dueño de creerme o no». «Dios mío, al fin ha recaído, solo me faltaba esta desdicha». Y después agregó en voz alta: «Amigo mío, el accidente os habrá fatigado sin duda. ¿No queréis descansar un rato? Mañana, si tanto empeño tenéis, escucharé vuestra historia, pero lo que es, hoy solo deseo cuidaros y nada más. Y sobre todo, ¿un tesoro? ¿Os parece que sea cosa que corra mucha prisa? Mucha prisa, Edmundo. ¿Quién sabe si mañana o quizás hoy no me acometerá el tercer acceso? Pensad en que entonces todo habría terminado. Sí, verdad es, a menudo he pensado con amargo placer en esas riquezas que harían la fortuna de 10 familias perdidas a causa de los hombres que se han afanado en perseguirme. Esta idea me servía de venganza, que saboreaba lentamente en la oscuridad de mi calabozo y en la desesperación de mi cautiverio. Pero ahora que he perdonado al mundo por vuestro amor, ahora que os veo joven y rico en el futuro, ahora que pienso en la dicha que os puede traer semejante revelación, tiemblo al retardarla un solo momento, y tiemblo de no poder asegurar un propietario tan digno como sois vos a tantas riquezas enterradas». Edmundo volvió la cabeza suspirando. «¿Persistís en vuestra incredulidad, Edmundo?». Prosiguió Farías: «Mis palabras no os han convencido. Ya veo que serán necesarias pruebas. Pues bien, leed ese papel que a nadie ha llegado a enseñar». «Ya lo veré mañana, amigo mío», dijo Edmundo, resistiéndose a coadyuvar a la locura del viejo. «Creía que habíamos convenido en no hablar de eso hasta mañana». «De acuerdo, hasta mañana no hablaremos, pero ahora leed ese papel. No le contrariemos más», pensó Edmundo, y tomando el papel del que faltaba la mitad, quemado sin duda por algún accidente imprevisto, leyó: «Este tesoro, que puede ascender a 2 de escudos romanos en el ángulo más de la segunda abertura, la cual declaro le pertenecen toda, Prodero, 25 de abril 149, ¿qué tal?», dijo Farías cuando el joven terminó su lectura. «¿Yo? No veo aquí más que líneas truncadas, palabras carentes de sentido. Los caracteres, consumidos por la acción del fuego, han quedado ininteligibles. Para vos, amigo mío, que los leéis por primera vez, pero no para mí, que he perdido el sueño durante muchas noches trabajando en él, que he reconstruido cada frase, completado cada pensamiento,
¿Y creéis haber hallado el sentido de esas ideas ahora inconexas? Estoy seguro de ello, vos mismo lo juzgaréis, pero antes, escuchad la historia de este papel. Silencio, interrumpió Dantés. Oigo pasos, se acercan, me voy. Adiós. Y Dantés, tendiéndose por feliz en poder escapar a la explicación de aquella historia, que hubiera con precisión confirmado la desdicha de su amigo, se deslizó como una serpiente por la angosta abertura, mientras que Faría, a quien el terror diera fuerzas sobrenaturales, empujó con el pie la baldosa que estaba cubierta con una estera a fin de que se ocultara mejor la solución de continuidad, y que no tuvo tiempo de colocar bien en su lugar. Era el gobernador, que habiendo tenido conocimiento del accidente por el carcelero de Faría, venía en persona a comprobar su gravedad. Faría le recibió sentado, evitó todo movimiento que pudiera comprometerle y consiguió ocultar al gobernador la parálisis que había herido de muerte la mitad de su cuerpo. Le acosaba el temor de que el gobernador, apiadándose de él, deseara trasladarle a una prisión más sana, separándole así de su joven compañero, pero afortunadamente no fue así, y el gobernador se retiró convencido de que el pobre loco, hacia el cual sentía cierto cariño, no sufría más que una ligera disposición. Durante este tiempo, Edmundo, sentado sobre su cama, con la cabeza entre las manos, trataba de coordinar sus ideas. Todo lo de Faría había sido razonable, grande y lógico desde que le conociera, y no podía comprender cómo se mostraba tan sabio en todos los asuntos que trataba, destinando tan solo sobre uno. ¿Sería tal vez que Faría se engañaba referente al tesoro, o que todos se engañaban referente a Faría? Dantés permaneció en su cuarto lo restante del día, no atreviéndose a volver a ver a su amigo. Procuraba retardar de esta forma el instante en que adquiriría la certeza de que el abate estaba loco. Esta convicción debía serle espantosa, pero al anochecer, después de la visita ordinaria, Faría, viendo que el joven no volvía, probó de cruzar el espacio que los separaba. Edmundo se horrorizó al oír los dolorosos esfuerzos que hacía el viejo para arrastrarse. De su pierna y muslo estaban inertes. Tan solo podía ayudarse con un brazo. Edmundo se vio precisado a tirar de él, puesto que solo no hubiese podido salir nunca de aquella estrecha abertura que daba al cuarto de Dantés. Heme aquí, encarnizadamente empeñado en perseguiros, dijo con benévola sonrisa. Habéis creído poder escapar a mi munificencia, pero no será así. Escuchad, pues. Edmundo comprendió que no podía evitarlo, por lo que hizo sentar al anciano en su cama y se colocó cerca de él en el taburete. Ya sabéis, dijo el abate, que yo era el secretario privado, el amigo del cardenal Espada, el último de los príncipes de este nombre. Yo debo a tan digno señor toda la dicha que he disfrutado en esta vida. Él no era rico, a pesar de que las riquezas de su familia hubieran sido proverbiales, como que 1000 veces he oído decir cuando se ha querido apoderar la riqueza de alguno, rico como una espada. Pero en la opinión pública seguía su reputación de opulento. Su palacio fue mi paraíso, estaba encargado de la educación de sus sobrinos que murieron, y cuando quedó solo en el mundo, le devolví por una adhesión sincera a su persona todo lo que había hecho por mí durante 10 años. La casa del cardenal no tuvo después ya secretos para mí. Había yo observado que mi señor consultaba con frecuencia archivos antiguos y escudriñaba con avidez entre los empolvados manuscritos de la familia. Un día en que me atreví a hacerle presente todo lo inútil de sus trabajos, quejándose de la especie de abatimiento que les subseguía, me miró con amarga sonrisa, abrió un libro que era la historia de la ciudad de Roma, y en el capítulo 20 de la vida del Papa Alejandro VI leí las siguientes líneas que nunca he podido olvidar. Las grandes guerras de la Romaña habían incluido. César Borgia, finalizada su conquista, necesitaba dinero para comprar la Italia entera, y el Papa necesitaba igualmente dinero para arreglar sus diferencias con Luis XII, rey de Francia, temible todavía a pesar de sus reveses. Tratábase de hacer una especulación, cosa muy difícil en la agotada Italia. Su santidad tuvo una idea,
resolvió crear 2 cardenales, escogiendo 2 de los primeros personajes de Roma. Acaudalado sobre todo, lograba el Padre Santo realizar su especulación, pues que le quedaban luego para vender los altos cargos y magníficos empleos que estaban disfrutando los 2 futuros cardenales, y a más la venta de los capelos, que le valdría una exorbitante cantidad. Faltaba tan solo la tercera parte de la especulación, que el Papa y César Borgia combinaron después, escogiendo los futuros cardenales. Estos eran Juan Rospigliosi, que desempeñaba él solo 4 de las más altas dignidades del Santo Solio, y el otro César Espada, uno de los romanos más nobles y más opulentos. Los 2 echaron de ver el objeto de los favores del Papa, pero los 2 eran ambiciosos y admitieron. Logrado esto, César encontró enseguida sucesores a sus cargos. De aquí resultó que Rospigliosi y Espada pagaron para ser cardenales, y que 8 sujetos diferentes pagaron para ser lo que anteriormente eran los 2 cardenales de nueva creación, y por lo tanto ingresaron en las arcas de los 2 especuladores 800.000 escudos. Pasemos ahora a la última parte de la especulación. El Papa, después de haber llenado de agasajos a Rospigliosi y Espada, confiriéndoles los distintivos de cardenal, por lo que debían saldar la no ficticia deuda de reconocimiento, reunir y realizar sus haciendas y vivir en Roma, el Papa y César Borgia invitaron a comer a los 2 cardenales. Este fue un motivo de controversia entre el Santo Padre y su hijo. César opinaba que podía ponerse en práctica uno de los muchos medios que tenía siempre a la mano para obsequiar a sus íntimos amigos, a saber, la famosa llave con la que se rogaba a ciertos sujetos que tuviesen la bondad de abrir cierto armario. En esta llave sobresalía una punta de hierro. Por un descuido, probablemente del artista, apenas los favorecidos forcejeaban para abrir el armario, cuya cerradura estaba un poco áspera. Se pinchaban con la puntita y al día siguiente habían muerto. Podía también valerse del anillo con la cabeza de león, con que César adornaba sus dedos. En cuanto daba un apretón de manos de cierta forma, el león mordía la epidermis de aquellas manos favorecidas, y la mordedura era mortal a las 24 horas. César propuso a su padre, ya que se enviase a los cardenales a abrir el armario, o ya darles un cordial apretón de mano. Pero Alejandro VI se opuso, diciéndole: no debemos perder de vista la comida, tratándose de tan buenos cardenales como Espada y Rospigliosi. No sé qué presentimiento me dice que volveremos a ganar ese dinero. Por otra parte, olvidáis, César, que una indigestión se declara al momento, mientras que una picadura no produce su efecto hasta pasados 1 o 2 días. César se convenció con este raciocinio, y de ahí la razón por que fueron invitados a comer los cardenales. Destinóse para celebrar el banquete un viñedo que poseía el Papa en San Pedro Advíncula, magnífica quinta que los cardenales conocían ya por su nombradía. Rospigliosi, atolondrado con su nueva dignidad, preparó su estómago para el banquete. Espada, hombre previsor y que amaba mucho a su sobrino, joven capitán de ricas esperanzas, tomó papel y pluma y extendió su testamento. Envió un recado a su sobrino para que esperara en los alrededores de la quinta, pero el sirviente al parecer no pudo hallarle. Espada sabía lo que acontecía en tales invitaciones, después que el cristianismo, eminentemente civilizador, trajo a Roma sus progresos. No era ya un centurión el que venía con orden del tirano para decir: César quiere que mueras, pero era así un enviado a la Tere quien venía, con la sonrisa en los labios, a decir del parte del Papa: su santidad desea que vayáis a comer con él. Espada partió sobre las 2 de la tarde hacia la quinta de San Pedro Advíncula, donde el Papa le aguardaba. La primera persona que se presentó a su vista fue la de su sobrino, muy engalanado y elegante, a quien César Borgia colmaba de caricias. Espada palideció y César, lanzándose una irónica mirada, le hizo ver que todo lo había previsto, que el lazo estaba bien tendido. Comieron. Espada no pudo dirigir
a su sobrino más que esta pregunta: ¿ha recibido mi recado? El sobrino le respondió que no, pero comprendió todo el valor de tal pregunta. Mas ya era tarde, puesto que acababa de beber un vaso de excelente vino que de propósito para él terminaba de escarciar el copero del Papa. Enseguida acercaron a espada otra botella, de la que le sirvieron con liberalidad. Una hora después, un facultativo los declaró a los dos emponzoñados por setas venenosas. Mientras Espada agonizaba en el salón de la quinta, su sobrino expiraba en el umbral de la puerta de su casa, haciendo a su esposa señas que no comprendió. Después de su fallecimiento, César y el Papa se apresuraron a apoderarse de la herencia bajo pretexto de reconocer y encargarse de los papeles del finado. Pero la herencia consistía solo en un pedazo de papel en el que Espada había escrito: «Dejo a mi muy amado sobrino mis cofres y libros, entre los que se cuenta mi brevario con filetes de oro, siendo mis deseos que lo conserve como un recuerdo de su tío que lo quiere». Los herederos lo reconocieron todo, elogiando la hermosura del brevario, y se admiraron de que Espada, hombre opulento, fuese el más miserable de todos los tíos. Ningún tesoro se encontró a no ser los de ciencias encerrados en la biblioteca y laboratorio. César y su padre buscaron, huronearon, interrogaron en vano. Casi nada encontraron, muy poca cosa. Apenas sacaron 1 millar, 2 quizás, de plata labrada y otro tanto a corta diferencia en plata acuñada, pero el sobrino, antes de morir, pudo decir a su esposa: «Buscad entre los papeles de mi tío, entre los que está el verdadero testamento». Buscóse después con más avidez de lo que lo habían hecho los angustos herederos, pero fue en vano. Quedóles tan solo en herencia 2 palacios y un viñedo en el Palatinado. Mas en aquella época los bienes inmuebles eran muy poco estimados, por lo que los 2 palacios y el viñedo quedaron para la familia como indignos de la rapacidad del Papa y su hijo. Transcurrieron meses y años. Alejandro VI murió envenenado, ya sabéis por qué medios. César, emponzoñado al mismo tiempo que él, se salvó dejando la piel como las serpientes y revistiéndose de una epidermis, en la que el veneno dejó unas manchas parecidas a las que se ven en la piel del tigre. En fin, precisado abandonar a Roma, fue a hacerse matar oscuramente en una escaramuza nocturna, quedando casi olvidado por la historia. Después de la muerte del Papa y del destierro de su hijo, se figuraba a la generalidad que la familia volvería a colocarse en el alto rango que ocupaba en épocas del cardenal Espada, pero no fue así. Los Espadas siguieron en su dudoso bienestar. En misterio eterno envolvió tan sombrío suceso, y la opinión pública fue de que César, más hábil que su padre, había arrebatado al Papa las riquezas de los 2 cardenales. Y digo los 2 porque el cardenal Rospigliosi, que no había tomado alguna medida preventiva, fue despojado por entero. Hasta ahora, interrumpióse Faría sonriendo. Nada os parecerá inverosímil, ¿no es verdad? Oh, amigo mío, dijo Dantes, me parece por el contrario que estoy leyendo una crónica del mayor interés. Proseguid, os lo ruego. Prosigo, pues. La familia fue acostumbrándose a la oscura medianía. Sucediéronse los años de los descendientes. Unos fueron militares, otros diplomáticos, estos curas, aquellos comerciantes. Los unos se enriquecieron, los otros terminaron por arruinarse. Llegó pues el último descendiente de la familia, aquel de quien yo fui secretario, el conde Espada. Habíale oído muchas veces lamentarse de la desproporción de su hacienda con su rango y posición. Habíale aconsejado que invirtiera los pocos bienes que le quedaban en una renta vitalicia. Aceptó mi consejo y dobló los productos. El famoso brevario había quedado vinculado en la familia y el conde Espada era quien lo poseía. Se lo habían ido transmitiendo de padres a hijos, porque la rara cláusula, único testamento que se halló, había hecho de él una reliquia guardada con supersticiosa veneración por la familia. Era un libro enriquecido con hermosas láminas góticas,
y tan cuajado de oro que un familiar lo llevaba siempre delante del cardenal en las grandes solemnidades. A la vista de los papeles de toda clase, títulos, contratos, pergaminos que se guardaban en el archivo de la familia y que todos eran del cardenal envenenado, empecé yo a mi vez, cual lo hicieran 20 sirvientes, 20 mayordomos, 20 secretarios que me habían precedido, a compulsar a aquellos rollos tan formidables. A pesar de la actividad y religiosa precisión de mis pesquisas, no hallé absolutamente nada. Con todo, había leído y aún había escrito una historia exacta, cual una efeméride de la familia Borgia, con el solo objeto de asegurarme si había sobrevenido a los príncipes alguna fortuna imprevista después de la muerte del cardenal César Espada, pero no hallé más que la adición de los bienes Rospigliosi, su compañero de desdichas. Estaba pues casi seguro de que ni los Borgia ni la familia se habían aprovechado de la herencia que había quedado sin dueño, como esos tesoros de los cuentos árabes sepultados en el seno de la tierra bajo la vigilancia de un genio. Yo escudriñé, repasé cuentas, calculé 1000 y 1000 rentas y gastos de la familia en el espacio de 300 años, pero todo en vano. Quedé en la ignorancia y el conde Espada en la miseria. Mi protector falleció de su renta vitalicia, había segregado los papeles de familia, su biblioteca compuesta de 5000 volúmenes y el famoso breviario. Todo me lo legó en herencia, además de 1 millar de escudos romanos que tenía en efectivo, con la condición de que mandara celebrar misas por el descanso de su alma y que formara un árbol genealógico de su familia y escribiera la historia de su casa. Todo lo que cumplí con la mayor religiosidad. Paciencia, mi querido Edmundo, que terminó enseguida. En 1807, un mes antes de mi prisión y 15 días después de la muerte del conde Espada, el 25 de diciembre, después comprenderéis por qué ha quedado tan grabada en mi memoria la fecha de este día. Releía yo por 1000ª vez aquellos papeles que había ya coordinado y arreglado, porque perteneciendo al palacio, ahora a un extraño, iba a ausentarme de Roma para radicarme en Florencia, llevando conmigo 1 docena de miles de libras de mi propiedad, mi biblioteca y el famoso breviario. Agotado por tan asiduo trabajo e indispuesto por la comida excesiva de aquel dije, dejé caer la cabeza sobre mis manos y quedé dormido. Serían las 3 de la tarde. Daban las 6 en el péndulo cuando desperté. Levanté la cabeza y me encontré en la más profunda oscuridad. Llamé con la campanilla para que me trajeran luz, pero nadie apareció. Decidí entonces servirme a mí. Era en aquel entonces una costumbre de filósofo a que era necesario empezarse a acostumbrar. Tomé con una mano una de las bujías que ya tenía preparada y con la otra busqué, a falta de pajuelas, por no haberlas en la cajita correspondiente, un papel que me proponía encender en una vacilante llama que revoloteaba sobre las ascuas, pero temeroso en la oscuridad de tomar un papel de importancia en vez de uno inútil. Estaba indeciso cuando recordé haber visto dentro del famoso breviario que estaba a mi lado sobre la mesa un papel viejo amarillento por las costumbres de hacerle servir de señal y que había pasado los siglos mantenido en su lugar por la veneración de los herederos. Busqué a tientas aquella inútil hoja, la hallé, la retorcí, la acerqué a la expirante llama y la encendí, pero bajo mis dedos, como por encanto, a medida que el fuego iba ganando terreno, vi aparecer sobre el papel caracteres amarillentos. Entonces quedé asombrado, apagué entre mis manos el papel, soplé, avivé el fuego de la chimenea, en cuya llama encendí directamente la vela, extendí con indecible agitación el chamuscado escrito y reconocí que aquellos caracteres que surgieron al solo contacto de un vivo calor habían sido trazados con tinta misteriosa y simpática. Habíase ya consumido con el fuego un poco más del tercio del papel. Era el mismo que habéis leído esta mañana. Volved a leer, Dantes, y después de haberlo leído os diré el complemento
de las frases, y os explicaré el sentido ahora incompleto. Y Faría, triunfante, presentó el papel a Dantes, que esta vez leyó con avidez las siguientes palabras, trazadas con tinta rosada, parecida a la del orín. Hoy 25 de abril de 1498, ha sido convidado a Comjandro 6, y temiendo que forme con haber el capelo procure siendas reservandum los cardenales Cap Glio que fallecieron en 2, declaro a mi sobrino G. Espada, mi heredero univer, enterrado en, conoce por haberlos visit, a saber, las grutas de Monte Cris, lo que yo poseía en Bar, Ñado, Pedrería, Diam, que solo yo tengo noticia, Soro, que ven unos 2 millones a, de escudos romanos, y levantando la 20ª roca, la ensenada del este en Lin, grutas, hay practicadas 2 en esta ro, en el ángulo más lejos, segunda gruta, cuyo test, propiedad absoluta con único heredero. 25 de abril 1498. Ces. Ahora, dijo el abate, leed este otro papel y presento a Dantes una segunda hoja con fragmentos de líneas. Ahora, prosiguió en cuanto vio que Dantes había llegado a la última línea, unid los 2 fragmentos y juzgad vos mismo. Dantes obedeció. Los 2 fragmentos unidos daban el siguiente resultado. Hoy, 25 de abril de 1498, habiendo sido convidado a comer por SS Alejandro VI y temiendo que no conforme con haberme hecho pagar el capelo, procure heredar mis haciendas reservándome la suerte de los cardenales a Capar y Bentivo Glio, que fallecieron emponzoñados, declaró a mi sobrino Guido Espada, mi heredero universal mío, que he enterrado en un lugar que ya conoce por haberlo visitado conmigo, a saber las grutas de Montecristo, todo lo que yo poseía en barras, oro acuñado, pedrería, diamantes y alhajas, que solo yo tengo noticia de este tesoro, que vendrá a importar unos 2 millones a poca diferencia de escudos romanos, y que hallará levantando la 20ª roca, comenzando por la ensenada del este, en línea recta en las grutas, hay practicadas 2 aberturas, el tesoro está en el ángulo más lejano de la segunda gruta, cuyo tesoro le lego en propiedad absoluta como a mi único heredero. 25 de abril 1498. César Espada. ¿Y ahora lo comprendéis por fin? ¿Es esa la declaración del cardenal Espada y el testamento con tanto tesón y por tanto tiempo buscado? Sí, 1000 veces sí. ¿Quién le ha reconstruido así? ¿Yo? Que con la ayuda del fragmento salvado he podido adivinar el resto midiendo la longitud de las líneas por la del papel penetrado y deduciendo la oración que faltaba por la que tenía a la vista, cual seguía uno en el subterráneo por la escasa luz que de lo alto penetra, y que hicisteis cuando conseguiste adquirir la certeza del hecho. Quise partir y marché al momento, llevando conmigo el principio de mi gran trabajo sobre la unidad del reino de Italia, pero hacía ya largo tiempo que la policía imperial, que en aquella época, al revés de lo que quiso Napoleón cuando tuvo un hijo, quería la división de las provincias, tenía fija su atención en mí. Mi precipitada marcha, cuyo objeto estaba ella muy lejos de adivinar, despertó sus sospechas en el instante de embarcarme. En Piombino me prendieron. Mientras así hablaba, Faría estuvo mirando a Dantes con expresión casi paternal y prosiguió: ahora, amigo mío, sabéis tanto como yo. Si algún día llegamos a evadirnos juntos, la mitad de mi tesoro es para vos, y si muero, y vos os salváis, os pertenece en su totalidad. Pero, interrogó Dantes dudoso, ¿no hay en el mundo alguno a quien corresponda con más legitimidad que a nosotros poseer esos tesoros? No, no. Podéis estar seguro de ello. La familia se ha extinguido por completo. El último conde Espada me hizo además su heredero, legándome el simbólico breviario, me legó también su contenido. No os preocupéis,
Si llegamos a apoderarnos de esa fortuna, podremos disfrutar de ella sin remordimientos. Con que decís que ese tesoro encierra, ¿sí?, 2 millones de escudos romanos, 13 millones a poca diferencia de nuestra moneda. ¡Imposible! ¿Y por qué? La familia Espada era una de las más antiguas y acaudaladas del siglo XV, además de que en aquellos tiempos no había especulaciones ni industrias en que invertir los capitales, así que esas aglomeraciones de oro y joyas no son de extrañar. Existen todavía hoy día familias romanas que se mueren de hambre al lado de 1 millón en diamantes y pedrerías, transmitidas por mayorazgos, y las que no se pueden tocar. El mundo creía estar soñando y fluctuaba entre la incredulidad y la alegría. Si he conservado tanto tiempo este secreto sin comunicároslo, ha sido con el único fin al principio de probaros y después de sorprenderos. Si nos hubiésemos evadido antes de mi ataque de catalepsia, os hubiese conducido a Montecristo. Ahora, agregó exhalando un suspiro, sois vos el que me ha de conducir. Y bien, Dantes, ¿cómo no me dais las gracias? Este tesoro os pertenece, amigo mío. Os pertenece a vos solo, y yo no tengo a él ningún derecho, pues que no me une con vos el más lejano parentesco. Vos sois mi hijo, Dantes, exclamó el anciano. Sois el hijo que me ha socorrido en mi cautiverio. Mi estado me obligaba al celibato. Dios os ha enviado para consolar a la vez al hombre que no podía ser padre y al preso que no podía llegar a verse en libertad. Y Faría, al decir esto, tendió al joven la mano que le quedara ágil y se arrojó llorando en sus brazos.